Hola, buenas tardes. Me he conectado porque voy a poner aquí para veros. Voy a hacer fettuccine de castañe y nada, he pensado que igual os gustaba verlo. Voy a usar harina de castañas, que esta no tiene nada de gluten, es solamente la castaña asada y molida, o sea, es una harina simplemente de castaña. Lleva una parte de harina de castaña y dos de harina 00 normal. Voy a bajar el volumen aquí. Hola. Bueno, pues nada. La harina de castañas cuando está guardada veis que queda como grumos, entonces la voy a tamizar un poco. Es bueno tamizar todas las harinas, aunque la otra que uso está bastante suelta y no haría falta tamizarla, pero esta sí que tiene, no sé si lo podéis apreciar, que tiene bastantes grumos. Entonces la tamizo un poco para que se quede bien suelta. Es que llevo bastantes días leyendo mucho sobre la cocina del Apenino. Entonces me han salido un montón de recetas y salsas a base de castañas y tenía ganas de hacer, aparte que estoy empezando a gastar todas las harinas que tengo de cara al verano, porque luego en verano la verdad es que aquí en Valencia es mejor tener pocas harinas. Voy a hacer fettuccine de castañe. Entonces pongo una parte, lo voy a hacer a ojo, pero vosotros lo podéis pesar. Aquí hay 100 gramos de harina de castañas. Normalmente el amasadero tiene, aunque ahora me dijo que hasta otoño no vuelven a tener. Esta la compré en Italia. Voy a poner una parte de harina de castañas y dos partes de harina 00. Como veis, es mucho más oscura la de castañas. Esta la voy a poner aproximada ahora, conforme me vaya pidiendo los huevos, iré añadiendo. Bueno, pues hacemos igual que siempre un volcán en el centro. Pongo los huevos. Voy a hacer 3 huevos esta vez. Y ahora inicio a batir. Es el mismo sistema. La pasta que se hacía con harina de castañas antes no llevaba huevo. Las recetas con huevo el huevo se ha ido añadiendo con el paso de los años. La harina de castaña se utilizaba muchísimo antes, ahora se está volviendo a utilizar mucho, pero sobre todo la época de lo que se dice en Italia el dopoguerra, era básicamente el alimento base del Apenino. Entonces hay muchísimas recetas que luego se dejaron de hacer porque era como cocina de pobres. Pero ahora se utiliza muchísimo la harina de castañas. En toda Italia, la verdad, pero sobre todo en la zona del Apenino. Me he puesto aquí otro móvil para leer si me decís algo, porque la cámara como la tengo un poco lejos. Bueno, entonces como veis se va introduciendo. Es el mismo sistema que usamos para la pasta al huevo normal. Esta pasta es que el toque dulce que le da la harina de castañas hace que los platos estén muy buenos, muy buenos. Lo que pasa es que no es un tipo de pasta que se suele ver mucho, pero la verdad es que tengo en mente varias recetas que quiero ir haciendo.
Hay unos ravioli que van rellenos también de castaña, que eso lo haré en otoño cuando haya castañas frescas. Porque ahora se pueden comprar, pero al vacío o en bote o eso, entonces prefiero hacerlo cuando estén frescas. Bueno, pues cuando tengáis así la masa, ya se puede dejar el tenedor y con la rasqueta levantáis bien toda la masa de la madera para que la harina vaya absorbiendo la humedad que se ha quedado. De esa forma ya se va haciendo el amasado. La cocina del Apenino es muy rica en salsas de caza como de fungi, porque claro, hay muchísimos hongos, y ya os digo que de harina de castaña. El Apenino sobre todo se usa en pasta, se usa en la zona de Liguria, de Emilia-Romagna, de Lombardía, de Toscana. Está un poquito blanda, le voy a añadir. Pero bueno, si ponéis 200 gramos pesados, posiblemente vaya justa la medida. Ahora, mientras la masa repose, haré otro tipo de pasta que se llama pizzoccheri, que se hace con harina de grano sarraceno. Este tipo de pasta, si sustituís la harina blanca por la harina de maíz, se puede convertir en un plato sin gluten, en un plato de pasta sin gluten. Yo no he probado con harina de maíz, pero sí que he leído que sustituyendo la harina de la blanca por la de maíz, sí que se puede conseguir una buena masa para estirar. Bueno, ahora limpio bien la mesa y me voy a limpiar las manos. Voy a lavarme un momento las manos para no tenerlas con harina. Bueno, ahora lo que hay que hacer es amasar durante unos 10 minutos para ir dándole elasticidad a la masa. Veis que el color que le da la harina de castañas, ¿ves? Con respecto a la harina blanca, veis que es bastante oscuro. Y luego el sabor que le proporciona es muy dulce, muy dulce. Entonces normalmente tiene que ir con salsas que contrasten con el dulzor. Se usa mucho la salsa de nueces para los fettuccine y también las hierbas aromáticas como la mejorana o el romero. Tienen que ser salsas que proporcionen sabor, pero que contrasten con el dulzor de la harina.
como siempre, el amasado es girando la masa y haciendo dobleces. Si vais usando las dos manos es mejor porque te cansas menos a la hora de trabajar la masa. Si veis que la madera se humedece un poco, le ponéis un poquitín de harina. Como veis, siempre uso madera porque la madera le transmite rugosidad a la pasta, a la masa, y eso hace que luego las salsas se adhieran mejor. Eso siempre lo digo porque es importante, aparte de que el calor que le transmites a la masa no se va. El fettuccine de castaña es un tipo de pasta que se hace también en el Valle de Aosta, se llaman fettuccine, en otros sitios se llaman tagliatelle di castagne. En el Valle de Aosta también es rico en castañas, y el Valle de Aosta, que está en la parte más al noroeste de Italia, ya lindando con Suecia, allí el tipo de cocina que hay es cocina de montaña, porque es una zona que durante mucho tiempo ha estado muy aislada del resto de Italia y del resto de países, porque está entre montañas. Y entonces pues normalmente usaban los productos típicos de la tierra, y allí harinas no había mucha harina. La harina blanca, digamos que era un lujo, y se usaba mucho la harina de castañas. Es la región de Italia que, digamos, que menos tipos de pasta fresca tiene, por lo mismo, porque no tiene una tradición, porque no tenía harinas. Es una zona de guisos, de zuppe, que se dice en italiano. Usan mucho la mantequilla, la polenta se usa muchísimo. La polenta, imagino que sabéis que es harina cocida que se usa como una pasta, luego se le añaden quesos, mantequilla. Se usa normalmente pues como acompañamiento. Y como os decía, allí en el Valle de Aosta se llaman fettuccine de castaña, y aunque se llaman fettuccine, el tamaño es, el ancho es más o menos como el pappardelle, sobre 1,3 centímetros o con 5 por ahí. Y luego en la zona de Liguria, Lombardía, Emilia, Toscana, se llaman tagliatelle di castagne. Pues a ver, los cursos, este sábado haré el último, aquí en Valencia, me imagino, porque aquí empieza el calor y ya la verdad es que es complicado, porque si pones el aire se secan las masas, si no pones el aire hace muchísimo calor y se quedan muy blandas. Entonces yo aquí en casa sigo haciendo porque voy jugando un poco con el aire, apagando y encendiendo, pero para hacer un curso quiero que las condiciones sean buenas, y entonces haré este fin de semana el último, el sábado, y luego me imagino que ya en septiembre, octubre estaremos otra vez a la carga. Mientras tanto, nada, yo sí que aprovecharé estos meses de verano y tal para hacer algunas recetas que quiero seguir probando, porque yo me gusta investigar nuevas recetas y ir haciendo nuevos tipos de pasta, y así luego ya en otoño pues os voy enseñando os puedo ir enseñando
tienes que hacer online. Sí, sí, es que el problema es que, como siempre, que yo trabajo fuera y, bueno, llego a estas horas a casa y pues lo que me da tiempo a hacer. Pero sí, cursos online también estarían bien, será cuestión de pensarlo. Bueno, ya veis cómo la masa se va haciendo lisa, entonces ahora la voy a dejar bien redondita y la voy a dejar a reposo mientras amaso la otra, que serán unos 15 o 20 minutos. ¿Veis? La dejo así y ahora la estiraré. Vale, pues ahora le pongo un poquito de harina para que no se pegue al film y la pego al film, la envuelvo con film y la dejamos reposar, pues eso, mientras estiro mientras hago la otra. A ver que esto se cayó. Si alguno hacéis esta masa con harina de castañas y luego la coméis, ya me diréis, porque yo la primera vez que la probé me sorprendió, porque yo soy un poco escéptica para cosas extrañas y así como la harina de garbanzos a mí en pasta no me gusta, esta de castañas está deliciosa para mi gusto. Está sucio. Bueno. Y nada, vamos a hacer los fettuccine. Voy a estirar la masa. Bueno, esto es para los que no lo hayáis visto nunca, es el mattarello, el rodillo, que para estirar pasta fresca lo que se hace es, o sea, son rodillos que como mínimo tiene 80 centímetros, este tiene 90, puede ser de 80 a 90 a 1 metro. Y estos que llevan solamente un mango se llaman abanico único, porque normalmente se pone aquí una cuerda y se cuelga. Pero yo los tengo en un bote ahí dentro del armario. Bueno, pues como veis he hecho solamente 3 huevos, no he hecho mucha cantidad. A ver, voy a quitar el agua de aquí, porque se me moja la tabla. Siempre que se os moje la tabla, echarle un poquito de harina para que coja la humedad. Vale, entonces el sistema es el mismo que el que hacemos para la pasta al huevo. Primero presionamos la bola para hacer un disco. Ya cuando tenemos más o menos un disco, ya vamos usando el rodillo. Primero, desde el centro de la masa hacia afuera, lo que primero tengo que hacer es hacer un disco un poco más grande. Cuando ya tenga un grosor más o menos igual por todos los lados y más o menos fino, empezaré a enrollarlo sobre el rodillo. A los que os habéis conectado ahora, estoy haciendo fettuccine de castaña. Que aunque las castañas no son de esta época, pero bueno, la harina se vende todo el año. La vende Andrés en el amasadero, la tiene normalmente. Esta no era suya porque el último pedido no le quedaba, pero normalmente la tiene y a buen precio, no se pasa mucho de precio con respecto a como la venden en Italia. Como veis, voy girando poco a poco la masa.
Cuando ya la tengo un poquito más fina, ya la empiezo a enrollar en el rodillo y ya no la voy a tocar con las manos. Lo que tengo que hacer es, si veo, como voy a hacer fettuccine, me da igual ponerle harina. Normalmente cuando son rellenos es mejor no llenar mucho de harina para que luego al hacer los ravioli o el tipo de pasta que hagamos selle bien. Pero ahora como voy a hacer pasta larga no importa demasiado. ¿Veis? Y ahora vuelvo a girar. Y como veis, poco a poco se va haciendo más grande la masa al ir estirándola. Con esta misma masa, en vez de estirarla, se pueden hacer también gnocchi, se pueden hacer trofietes. Cada receta lleva su proporción de harina de castañas, pero más o menos, si ponéis más o menos la mitad o un poco menos de harina de castañas, la verdad es que sirve para hacer varios tipos. Como siempre os digo también en los cursos, y para que veáis que no siempre se usan las mismas harinas ni las mismas proporciones, sino que depende del tipo de pasta que se vaya a hacer. Por eso no hay una masa única para hacer pasta fresca. Y normalmente yo paso la mano porque con la mano sé por dónde está más gruesa la masa y es por donde tengo que insistir un poquito más. Tanto esta como la de grano sarraceno, la verdad es que son masas que son muy agradecidas porque se estiran muy bien. Lo único que no tienen tanta elasticidad como la de huevo normal, por lo que no se debe estirar mucho a la bestia, sino que hay que ir con un poquito más de cuidado. Luego el grosor depende del tipo de pasta y a veces también del gusto de que se la vaya a comer. O sea, que hay gente que le gusta muy fina, hay gente que le gusta más gruesa. Luego hay zonas donde se toma más gruesa y zonas donde se toma más fina. ¿Veis? Cuando estamos estirando y aquí no me queda exactamente redondo, cojo por la parte que se baja un poquito y de ahí estiro. Y así la voy igualando. Voy a poner un poquito. La tabla va cogiendo poco a poco humedad, de la humedad de la masa. Aunque no me gusta poner mucha, pero por lo menos para que no se agarre la masa. Igual por encima. Cuando se gira la masa, hay que insistir sobre todo en esta parte exterior, que es la que queda siempre más gruesa, porque el centro con los giros de rodillo lo vamos dejando ya más fino.
Esta la dejaré entre más o menos 1,5 milímetros, una cosa así, se quedará. Bueno, pues esta está más o menos igualada por todas partes. La voy a dejar que seque un poquito antes de cortarla. Esta no podéis ver la textura, pero queda más acartonada que la masa normal de huevo. Eso es por la harina de castaña que da esta textura. Pero luego está exquisita. La verdad es que a mí me sorprendió la primera vez que la probé. A ver, no sé si podéis apreciar el grosor. Mirad el grosor. Y esta la vamos a dejar aquí secando un poquito antes de cortarla. Hola, voy a hacer el corte como os he dejado antes a medias, el corte por lo menos de del fettuccine di castagne. Veis que ya está la masa, veis que ya se puede tocar, que está un poco acartonada. Pues este ya es... Entonces lo que hago es girar la masa de un lado y de otro. La giro de ambos lados y ahora ya corto. Voy cortando, los voy a hacer fettuccine como se hacen en el Valle de Aosta, que son más o menos de 1,5 centímetros, uno con algo. Y haré mi dos y los voy a dejar congelados. Como veis, he girado la masa he girado hacia los dos lados, veis que está en dos rulitos, y así ahora aquí lo que se hace es que se mete el cuchillo entre medias y ya se quedan las tiras estiradas. Y con esto ya, al estar la masa seca, ya puedo hacerle los nidos bien. Simplemente lo enrolláis con cuidado y ya ahí se van quedando los nidos hechos. Este cuchillo es específicamente para cortar pasta, porque tiene la lama, veis que tiene la lama completamente plana, y este para cortar pasta va muy bien. Si quieres una masa muy grande, aquí se podría cortar en dos al tiempo que se corta.
Normalmente los bordes se pueden hacer en maltayati para que queden más, pero como no era una masa muy grande los voy a poner todos. Si os quedan trozos pequeños, lo que se puede hacer es ponerlos en el centro del nido y así no se ven. Así, si queda por ejemplo restos, se meten como en el centro del nido por dentro y no se ven. Pues ya está.